La incidencia de fibrosis quística es mucho mayor en las regiones del norte de Europa y es mucho mayor en regiones donde hay mucha gente de ascendencia europea, por ejemplo, ciertas áreas de Canadá, de Estados Unidos, incluso podría ser un poco más frecuente en regiones de América como Argentina o Uruguay, donde hay mucha ascendencia caucásica. Entonces varía la incidencia entre 1 en 2000 y 1 en 4000. Nosotros, los latinos hispanos, tenemos una incidencia intermedia de 1 en 4500. ¿Por qué? Pues porque digamos que nuestra mezcla o nuestro mestizaje, pues digamos que diluye la ascendencia caucásica. Y en México, como hay menos técnicamente ascendencia caucásica, es una incidencia un poco más baja, de 1 en 8000 a 1 en 10000. Entonces aquí en México no hay tanta como ustedes verían, por ejemplo, en España, por ejemplo. Ahora, algo muy importante en las enfermedades recesivas es lo que se llama la frecuencia de portadores o la tasa de portadores, que es qué tan frecuente es que una persona de la población general tenga una variante o un alelo patogénico para una enfermedad recesiva. Entonces, como la incidencia es mayor en los caucásicos, pues uno esperaría que la gente caucásica tenga una mayor frecuencia de portadores, cosa que es cierta. Y entonces, 1 de cada 25 a 1 de cada 33, dependiendo de dónde lo lean, personas de ascendencia caucásica van a tener o van a ser portadores de un alelo patogénico para fibrosis quística. Es una frecuencia muy alta. O sea, si ustedes están vamos a decir que van a Nueva York y por alguna razón están en un teatro, probablemente si hay 200 personas, es muy probable que 8 de esas personas tengan un alelo patogénico para fibrosis quística. Entonces, son las personas o la etnia, entre comillas, donde hay mayor tasa de portadores. Existen para estos pacientes paneles dirigidos a encontrar mutaciones comunes en fibrosis quística, precisamente pues por lo que les decía la clase pasada, pues ahora sí que si a lo mejor no me estoy casando con mi primo ni nada de eso, pero esto es una incidencia general de portadores de fibrosis quística, entonces a lo mejor 2 personas en Alemania que no están relacionadas de ningún modo podrían preferir hacerse un panel de portadores. Y entonces saber si puede que su hijo tenga mayor probabilidad de tener fibrosis quística. En Latinoamérica la tasa de portadores es de 1 en 46 y aquí en México es de 1 en 70. Entonces tampoco es tan baja que ustedes digan. Digo, sí es mucho más alta en personas caucásicas, pero en México es de 1 en 70, lo cual es bastante común. ¿De qué se enferman los pacientes con fibrosis quística o por qué llegan a estar en consulta? Por la insuficiencia pancreática, que esto les causa una diarrea crónica, por la afección pulmonar. Los pacientes varones con fibrosis quística suelen ser infértiles, casi el 99%. Y en el neonato puede haber ilio meconial, que puede provocar una perforación intestinal. Y el 95% de los pacientes van a fallecer por culpa de su enfermedad pulmonar, con una sobrevida general de 40 años. Esto varía bastante en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, perdón. La expectativa de vida puede ser menor, quizá hasta los 20 y tantos años, y en lugares donde se tienen todos los cuidados y donde todos los tratamientos, probablemente sí pueda ser mayor a 40 años. Pero tómenlo como si fuera un paciente o imagínense más bien que es como un paciente con EPOC, que empieza con el EPOC muy chiquito. Entonces, pues obviamente tiene ciertas comorbilidades importantes. Bien, ¿por qué pasa la fibrosis quística? La fibrosis quística está relacionada con un solo gen que se llama el CFTR, o bueno, vamos a decir, clásicamente está relacionada con un solo gen. Ahorita vamos a platicar por qué decimos que clásicamente. Este gen CFTR es un gen relativamente grande y es un gen que aparentemente es muy
frágil, por así decirlo, en su secuencia, porque hay muchísimas mutaciones descritas. Hasta el año pasado, la base de datos de mutaciones en CFTR tenía descritas 2,200 mutaciones. Y esto se va incrementando cada año. O sea, si quieren hacer un comparativo o trasladarlo, hace 5 años, 6 años, en el 2016, estaban registradas 2,000 y en el 2008 estaban registradas 1,500. Entonces, sí es algo que está incrementando constantemente. Se van encontrando nuevas mutaciones. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes, 2/3 de los pacientes, van a tener al menos un alelo de la deleción de la fenilalanina 508 en la proteína CFTR, en este regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es lo que significa CFTR. Y entonces este alelo se ha mantenido constante pues durante la evolución de la humanidad, o al menos hasta donde sepamos. ¿Qué hace el gen CFTR? El gen CFTR codifica un canal de cloruros, es un canal que debería de estar en la membrana celular, que lo que hace es que regula el transporte de agua. ¿Cómo regula el transporte de agua? Porque regula el transporte de sodio y de cloruros. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases de fisiología renal, a donde van los electrolitos, generalmente también va el agua. Entonces, por eso es pues, muy importante esta situación. Este canal es bien, bien importante en los tejidos epiteliales glandulares, en las glándulas exócrinas, y también es súper importante en el intestino. El intestino también regula el transporte de líquido, porque acuérdense que el intestino mueve muchísima agua, mueve 9 litros de agua diarios. Entonces, es una situación pues bastante importante, tan importante que la toxina del cólera justamente se une al gen al canal, perdón, CFTR, y lo que hace esa toxina es que lo hiperactiva y entonces sale muchísimo cloro a través del canal, sale muchísima agua y por eso la diarrea del cólera es una diarrea tan acuosa. Curiosamente, al no tener un canal funcional, los pacientes con fibrosis quística técnicamente serían naturalmente resistentes a las infecciones por el cólera. Pero bueno, tienen otro tipo de problemas y tienen diarrea por otro tipo de causas, entonces qué bueno que no les da cólera aparte. El canal disfuncional lo que hace es que provoca un moco espeso y de difícil aclaramiento, razón por la que se genera el tapón de meconio en primera instancia. Acuérdense que el tapón de meconio pues básicamente es como moquito que lleva bilis, entonces pues es un meconio muy espeso, entonces por eso no se puede mover bien el intestino. Y también, como hay mucho moco en el pulmón y ese moco no se puede barrer bien, entonces el moco se coloniza. Acuérdense que el moco es un caldo de cultivo perfecto. Tiene azúcares, tiene proteínas, tiene agua y tiene todo lo que se necesita para que crezca un bicho. Y en el páncreas puede haber obstrucción de los conductos principales, no como tal, bueno, puede ser que se tape el conducto de Wirsung, pero más bien los conductos principales que alimentan al conducto de Wirsung. Y entonces estos pacientes lo que hacen es que hacen como pequeños episodios localizados de pancreatitis, donde van destruyendo el tejido pancreático exócrino y entonces pues pierden las enzimas pancreáticas que deben de ir en el jugo pancreático y eso es lo que provoca la diarrea crónica, porque lo que pasa es que los alimentos se quedan sin digerir. Fíjense que el páncreas fabrica amilasas, fabrica proteasas, que son la tripsina y la quimiotripsina, es quimotripsina, y fabrica lipasas. Y las lipasas son súper importantes porque la digestión de los azúcares y de las proteínas, quieran que no, pues ya empezó en la amilasa salival, la pepsina empieza a procesar proteínas en el estómago, pero el procesamiento de las grasas ocurre justamente en el duodeno, donde se deposita el jugo pancreático y la bilis. Entonces, si no ocurre esa situación de digestión de las grasas en el duodeno, vamos a tener un problema con la absorción precisamente de grasas.
Entonces, aquí está la portada de la base de datos de mutaciones de fibrosis quística. El locus es 7q31, está en el brazo largo del cromosoma 7. Aquí están los exones. Si se fijan, aquí hay un nombre que dice Legacy Exon Number y luego nada más Exon Number. Esto tiene que ver con cómo se expresa el gen. Por ejemplo, hay isoformas o hay transcritos del gen que tienen este exon 6 que dice 6A y no tienen el 6B. O al revés, puede haber transcritos que tengan solo el 6B y no tengan el 6A. Y así es con muchos genes. Entonces, vamos a decir si este es como la descripción clásica del gen, que técnicamente tiene 24 exones, porque hay varios que tienen como splicing alternativo, pero pues en general, digamos en la secuencia, por así decirlo, en la secuencia en bruto, vamos a decirle, tiene 27 exones. Entonces es un exon, perdón, es un gen muy grande. Y tiene muchísimos tipos de mutaciones en todos los exones, que es lo que representan estos cuadritos de color morado. Tiene muchísimas de cambio de sentido, que son las más frecuentes. Tiene de mutaciones sin sentido, que ya sabemos que dejan a la proteína trunca. Tiene mutaciones de cambio del marco de lectura. Tiene de lesiones, mutaciones de los sitios de splicing. O sea, hay de lo que se les antoje. Hay mutaciones intrónicas, entonces pues la verdad es que es una cantidad exagerada de probabilidades de mutaciones en pacientes con fibrosis quística. Y aunque la gran mayoría tienen un alelo de la lesión de la fenilalanina 508, el otro alelo puede ser otra lesión de fenilalanina 508, entonces sería un homocigoto verdadero, pero puede ser cualquier otro. Entonces, la gran mayoría de los pacientes con fibrosis quística son heterocigotos compuestos, aunque depende también del origen étnico del paciente. Bien, entonces, por ejemplo, justamente esta tablita hace una representación. Por ejemplo, esta, la delta 508, se encuentra en el 66% de la población, pero, por ejemplo, aquí hay mutaciones que van variando dependiendo de la población. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una mutación sin sentido, en la que la proteína se trunca en el aminoácido 542 y es más frecuente en españoles. O, por ejemplo, esta que es un cambio de sentido de una glicina por un aspartato, es más común en los ingleses. Y digo común, pero fíjense en el porcentaje de personas que la presentan. Son menos del 5%. Pero tomando en cuenta que son tantas mutaciones, pues esos porcentajitos que parecen muy chiquitos, pues realmente representan una buena fracción. Y por ejemplo, acá en la población nórdica o en la población finlandesa, que tienen cierto aislamiento geográfico, esta, por ejemplo, esta de lesión de las timinas es más frecuente. Entonces, pues sí es importante saber, dependiendo de la población donde uno se encuentre, qué tipo de mutaciones es probable que encuentre también. Pero si quieren un consejo práctico, y sobre todo aquí en México, o sea, yo sí soy de la idea de que se tiene que estudiar todo el gen, porque pues los mexicanos tenemos una mezcolanza de muchas cosas, muchos eh, orígenes, entonces hay que leer todo el gen para estar seguros que un paciente tiene o no fibrosis quística. Esta es otra similar en cuanto a, dependiendo de la región del mundo, cuántos pacientes tienen mutaciones detectadas. Por ejemplo, fíjense cómo en gente de Europa del Norte, pues son los que más mutaciones tienen, y después América del Norte, después la región de Australasia, que es básicamente Australia, Nueva Zelanda, y todas son arriba de casi el 80%, pero ya en poblaciones más diversas, como América del Sur, América Central, pues nada más es la mitad, o en el Medio Oriente, el 61%. Entonces, aquí muy probablemente tiene que ver en cómo se estudió
a la población si se leyó el gen completo, si no se leyó el gen completo y cuántas mutaciones encontrar. Porque también el problema es que podemos encontrar mutaciones que no sepamos si son causantes de enfermedad o no, que eso ya es otro rollo. Bien, aquí en México, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, que es un hospital del IMSS, que es grande, es como el siglo XXI, pero de Guadalajara. Se hizo un estudio en 50 pacientes y se encontró pues, algo muy esperado. 68 pacientes tenían al menos una de lesión de la fenilalanina 508. Fíjense cómo es más frecuente los heterocigotos compuestos que los homocigotos verdaderos. Y otras frecuentes que se encontraron es la G542, que si se acuerdan vimos que era más común en España, que seguramente nos la trajeron de por allá. La G551, que es de Inglaterra, también pues encontraron 2 individuos. Y con otro tipo de mutaciones fue pues también bastante población, incluso más que aquellos homocigotos verdaderos para la delta 508 o para la lesión 508. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que México, aunque cumple la regla de que la mayoría de los pacientes tienen la lesión de la fenilalanina 508, la gran mayoría van a tener o van a ser un estado heterocigoto compuesto con otra mutación, y que estas mutaciones que se consideran como comunes en otras poblaciones, en nuestro país, pues la verdad es que no son tan frecuentes. Y entonces, por ejemplo, hace unos años, cuando estaba yo en la residencia, el Instituto Nacional de Medicina Genómica hizo un estudio, o bueno, creó un protocolo precisamente para fibrosis quística, buscando las 5 mutaciones más frecuentes en México, incluida la delta, la de lesión 500, de la fenilalanina 508. Y lo que encontramos o lo que nos dimos cuenta es que la gran mayoría de los niños que cumplían con el cuadro clínico nos iban a dar un resultado molecular negativo. ¿Por qué? Pues porque la población mexicana, digo, primero tienen una enfermedad con una heterogeneidad alélica muy grande, o sea, hay muchas variantes. Luego tienen una población que genéticamente también es muy diversa. Entonces, honestamente era muy poco probable que fuéramos a encontrar estas mutaciones o estas 5 más frecuentes, entre comillas, si solamente estábamos buscando eso. O sea, estábamos dejando atrás 2000 otras mutaciones. Entonces, pues, no fue algo, digamos, muy exitoso, que digamos. Pero bueno, echando a perder se aprende, dice. Bien, como se tiene mucha información de cómo funciona o cómo deja de funcionar la proteína del CFTR, existe una clasificación de las mutaciones en, en los pacientes con fibrosis quística. Probablemente es de las únicas enfermedades genéticas donde hay una clasificación bien establecida del efecto que va a tener una mutación sobre la proteína. Entonces, la proteína normalmente debe estar en la cara apical de las células glandulares. Tiene que abrirse como un buen canal, dejar salir el sodio, que salga con el agua. Así es como debe de funcionar. Las mutaciones tipo 1 se dice que son aquellas en las que no hay síntesis de la proteína. En estos pacientes no se fabrica la proteína para nada. El RNA mensajero que se fabrica se degrada, generalmente porque tiene un codón de paro prematuro. Entonces, las mutaciones que provocan este tipo de efecto en la proteína van a ser mutaciones de pérdida de sentido o sin sentido, que ya quedamos que dejan mi proteína trunca o dejarían mi proteína trunca, y las de cambio de sentido, que generalmente generan un codón de paro prematuro. Entonces, muchas veces estos RNAs mensajeros, la célula ya sabe que están mal hechos
y ni siquiera intenta la traducción. Entonces ni siquiera hay como un pedacito de la proteína. No. Es un mecanismo que se conoce para otras enfermedades, que se llama decaimiento del RNA mensajero por una mutación sin sentido. Pero bueno, entonces ahí no hay. La siguiente tipo de mutación es la mutación tipo 2. Esta es la más frecuente porque a este grupo pertenece la deleción de la fenilalanina 508. Entonces, cuando se pierde justamente esa fenilalanina o la isoleucina que está antes, que es la isoleucina 507, van a tener el mismo efecto. La proteína se va a quedar atorada en lo que llaman la vía secretora. La vía secretora es esas proteínas que siguen ese caminito de se traducen, se procesan en retículo endoplásmico y luego retículo endoplásmico las manda al Golgi y el Golgi ya las manda o a la membrana o a los lisosomas. Eso se llama vía secretora. CFTR, como va a la membrana, tiene que seguir la vía secretora. Y entonces, la proteína se procesa en retículo endoplásmico, pero la falta de esa fenilalanina o de la isoleucina que está al ladito, lo que hace es que se bloquee el tráfico. Así se le dice. Tiene un tráfico bloqueado, entonces no se puede mover hasta la membrana. Y entonces mi proteína está completa o casi completa, pero no tiene el pase para salir. O sea, hagan de cuenta que ustedes tienen su boleto de avión y todo está en orden, pero no se fijaron que su pasaporte estaba vencido, entonces están ahí atorados en el aeropuerto sin saber qué hacer. Bien, estas son las más comunes porque aquí está la de lesión 508. La tipo 3 es una proteína que sí llegó a la membrana, pero este canal está cerrado. Y entonces, pues, o sea, qué padre que está en la membrana, pero el canal no abre, y si no abre, pues no sale el cloro, no sale el agua y el moco se queda espeso. A esta pertenece la mutación que vimos de los ingleses. Luego, en la tipo 4, el canal está en la membrana, check, o sea, sí se sintetizó, entonces no es tipo 1. Sí salió del retículo endoplásmico y del Golgi, entonces no es tipo 2. El canal sí abre, entonces no es tipo 3. El problema es que el canal tiene una conductancia alterada. ¿Qué quiere decir eso? El canal tiene el poro sí está abierto, pero no pasa el cloro. O pasa, pero se cierra muy rápido y entonces no hay un buen transporte de electrolitos. Entonces a eso se le dice que es una conductancia alterada. En la tipo 5 es una situación de síntesis reducida, es decir, hay muy poquito canal, entonces no está funcionando. Y recientemente se creó un nuevo tipo que se llama tipo 6, que se describe como una disminución de la estabilidad de la proteína. Es decir, esa proteína se marca muy rápidamente en la membrana, llega la ubiquitina, tal vez la recuerden. La ubiquitina llega y la marca para que se destruya, y entonces ese canal que está relativamente funcional se quita muy rápido de la membrana, y entonces pues otra vez no tengo quien haga la chamba porque se está destruyendo muy rápido. Y obviamente la tasa de destrucción es mucho más alta que la tasa de la síntesis. Entonces esto ya es un poco más complejo. Pero bueno, esas son las 6 clases de mutaciones de fibrosis quística que pueden existir. Bueno, en la proteína CFTR. ¿Queda claro, más o menos? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tienen estos niños en su cuadro clínico? El 15 al 20% debutan con hilio meconial. Entonces, el hilio meconial debe ser una señal de alerta en un recién nacido. Estos niños pueden tener infecciones respiratorias de repetición. Muchas veces los clasifican como asmáticos. A veces sospechan que tienen inmunodeficiencias. Incluso se llega a sospechar que tengan ahí problemas de cuidado, entonces, o sea, de que sean negligentes en el cuidado del niño. Entonces, puede ser, sobre todo por el cuadro clínico, pero pues siempre hay que preguntar. O sea,
siempre cuando estén haciendo la historia clínica de un niño, sea el que sea, pregunten por periodo perinatal. O sea, díganle específicamente a la mamá, en el primer mes de vida del bebé, tuvo problemas de salud, necesito que lo internaran, XY, porque pues como generalmente salen del problema, no suelen decirles cuando ustedes están preguntando los antecedentes personales patológicos del niño. Pueden tener rinitis con poliposis, sobre todo los niños que ya son más grandes. Pueden tener hipocretismo digital o acropaquias, que son signo de ¿qué? Pues de Hipoxia. EPOC. Es un signo de hipoxia crónica, ¿sale? Entonces fíjense en los deditos. Estos pacientes generalmente cursan con falla en el medro, entonces también los empiezan a tratar como desnutrición. A veces los periodos de diarrea no son más bien intermitentes y entonces luego los tratan como si fueran pacientes con algún tipo de parasitosis. La verdad es que la falla en el crecimiento en sí es todo un tema. Quiero pensar que llevaron una clase en pediatría nada más de falla en el crecimiento. Y si no, léanlo cuando estén en el servicio. Porque la falla en el crecimiento puede ser 1000 cosas, lo que llaman falla en el medro. Y como les decía, el 95% de los varones van a tener una azoospermia obstructiva. Entonces, es raro, pero puede ser que sean pacientes que lleguen a consulta ya adultos por infertilidad. Y entonces cuando uno le va rascando la historia clínica es cuando se da cuenta que es un paciente con fibrosis quística. Pueden tener obstrucción de la vía biliar, no es tan frecuente. Y bueno, por ejemplo, estas son placas de pacientes con fibrosis quística. Si se fijan, como buen paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva, son pacientes que tienen un importante atrapamiento de aire en la placa de tórax. Fíjense cómo están abatidos los diafragmas, cómo están como rectificadas las arcos costales. Obviamente esto tiene que ver con que la placa va inspirada, pero aún en una placa inspirada de una persona normal no se ven tan horizontales las costillas. Y fíjense en el incremento de la trama vascular. Y si miden el diámetro anteroposterior del paciente, del tórax del paciente, pues van a encontrar que está incrementado como en un paciente con EPOC. Y entonces esto lo que les está diciendo es que este niño tiene un atrapamiento, bueno, ese paciente tiene un atrapamiento de aire. Y puede ser por varias causas, ¿no? Pero tiene un atrapamiento aéreo. Entonces tiene una enfermedad pulmonar obstructiva. Si le hacen una espirometría, pues generalmente debe de enseñarles un patrón obstructivo. Entonces lo primero que piensan es, tiene asma o alguna cosa así. En la tomografía van a ver estas regiones donde los bronquios están dilatados. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otro. Aquí hay regiones donde se ve como lo que llaman vidrio despulido. Y en casos ya más graves, pues pueden ver claramente las bronquiectasias. Para ver las bronquiectasias necesitan pedir una tomografía de pulmón de alta resolución o de alta definición, que son las de cortes finos, y poner la ventana pulmonar en su visor de tomografías y ya van a ver un patrón muy similar. ¿Ok? Y en estas bronquiectasias generalmente lo que hay es moco, un chorro de moco, todo puercote, lleno de bichos. Pueden encontrarse con pacientes con rinitis aparentemente alérgicas que son bastante importantes. Por ejemplo, este paciente tiene una oclusión casi completa del seno maxilar. El seno maxilar es derecho, el seno maxilar izquierdo está ahí como entre azul y buenas noches. Y pues las poliposis, muy importantes. Y aquí están las acropaquias, el hipocretismo digital. ¿Sale? No todos los niños con acropaquias tienen fibrosis quística. Es más probable que si ven a un niño con acropaquias es que tenga una cardiopatía congénita cianógena. Entonces primero descarten la cardiopatía congénita y luego ya se ponen a hacerse diagnósticos de Dr. House. Lo importante aquí es que la principal causa de mortalidad en la fibrosis quística es la enfermedad pulmonar. ¿Sí? O sea, el paciente con fibrosis quística se muere
por las complicaciones respiratorias. Bien, el tracto respiratorio va a estar colonizado por 3 bichos que nos caen muy gordos. El primero es la Pseudomonas aeruginosa. Este es el que más frecuentemente coloniza a los pacientes con fibrosis quística. Por eso no nos gusta que los pacientes con fibrosis quística tengan moco en ningún lado acumulado, obviamente más en el pulmón. Entonces se les da fisioterapia pulmonar para hacer lo que se llama el drenaje, entonces que las bronquiectasias se vacían del moco para que no vaya a haber un sobrecrecimiento de Pseudomonas aeruginosa. Entonces este es el que más nos preocupa. ¿Por qué? ¿Por resistencia al tratamiento? ¿Puede ser? Porque son multidrogoresistentes, son bichos multidrogoresistentes. Entonces, claramente me preocupa que mi pacientito desarrolle una neumonía con un bicho que puede ser multidrogoresistente, y más si es un niño que está yendo seguido al hospital, que lo haya agarrado en el hospital. Y entonces que seguramente esa pseudomonas solo se puede tratar con fuego. Entonces, por eso es bien importante que se les hagan los drenajes pulmonares. El segundo más frecuente es el Staph aureus, que también tiene su versión hospitalaria diabólica, entonces tampoco nos gusta. Y el Haemophilus influenza, que afortunadamente existe la vacuna. Entonces, claramente, si cualquier niño sano tiene que tener su esquema de vacunación completo, el niño con fibrosis quística todavía más tiene que estar vacunado. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en las manifestaciones intestinales? El linio meconial, que puede provocar un síndrome de obstrucción intestinal distal, y la diarrea puede provocar un prolapso rectal. No es tan frecuente. En cuanto a lo pancreático, vamos a encontrar la insuficiencia pancreática, que esta es la que les provoca la diarrea crónica generalmente. La pancreatitis aguda, que puede avanzar a pancreatitis crónica por la obstrucción de los conductos pancreáticos. Entonces las enzimas se activan, destruyen el tejido pancreático, y pues ese tejido pancreático no se recupera completamente, y entonces, ¿qué le pasa? Pues que deja de funcionar y entonces se empieza a generar una insuficiencia pancreática. Y obviamente estas pancreatitis no solo se echan el páncreas exócrino, no es como que digan, hay un islote de Langerhans, ese no lo vamos a destruir. Pues no, también los destruyen. Y entonces puede haber diabetes mellitus asociada a fibrosis quística. En cuanto a lo nutricional, pueden tener desnutrición proteico-calórica, que es una desnutrición porque no se absorben bien todos los nutrientes, o puede haber deficiencias relativamente específicas de las vitaminas liposolubles, porque pues se forma se me olvidó cómo se llama, pero cuando emulsificación de las grasas con la bilis, lo que hace la emulsificación es nada más permitir a la enzima que actúe sobre las grasas, pero si no hay lipasa, porque tengo una insuficiencia pancreática, pues las vitaminas liposolubles se van a ir con la diarrea. Hagan de cuenta que están tomando Orlistat. Y en cuanto a lo hepático, puede haber ictericia neonatal, cirrosis y cirrosis biliar. O sea, que se obstruyan los conductos biliares y que exista destrucción de la vía biliar, que puede eventualmente llevar a una cirrosis. Bien, entonces, según la edad, las manifestaciones que van a encontrar, pues son, por ejemplo, en el recién nacido el ilio meconial, pero algo que les tiene que llamar mucho la atención es la falla en el metro. O sea, los niños tienen como una progresión del crecimiento como muy bien descrita. Y entonces el hecho de que no sigan ese camino de crecimiento nos está indicando que hay algo importante que está pasando, ¿sí? Sobre todo cuando no están ganando bien el peso. Entonces es algo que tienen que ponerle un chorro de atención. ¿Por qué ese niño no está subiendo de peso? ¿Sí? Lo más común o lo que tendrían que pensar de inicio, pues es un niño que está desnutrido, no tiene suficiente aporte calórico en
la comida que se le da en casa, pero si ustedes revisan la dieta y revisan que el niño está recibiendo aparentemente buen aporte calórico, entonces, ¿qué está pasando? Hay algo que le está quitando la energía que debería de usar o más bien para crecer y para ganar peso, y no se está dirigiendo hacia ahí. O sea, por ejemplo, una causa muy común son cardiopatías congénitas, por ejemplo. Los niños con cardiopatías congénitas que no están todavía tratadas o que necesitamos esperar que crezcan para darles el tratamiento, muchas veces es bien complicado que lleguen al peso porque ese corazón me está demandando un chorro de energía. Entonces no me deja que el niño suba de peso. ¿Sale? En menores de 2 años, igual la falla del medro, las infecciones respiratorias recurrentes. Aquí es donde luego a los pacientes se les diagnostica con asma, porque pues el cuadro es muy similar. Pero, por ejemplo, en general, las bronquiolitis, conforme el niño va creciendo, técnicamente son menos frecuentes. O sea, a los 2 años, ya casi todos estamos inmunizados contra el virus sincicial respiratorio. Y la verdad es que no son tantos los niños que al adquirir el BCR desarrollan una bronquiolitis como para hospitalizarse. Ajá. Entonces, si tienen un chavito de 1 año 8 meses que tiene una bronquiolitis, como que ahí pónganle ahí un foquito amarillo y consúltelo con el neumólogo pediatra. Pueden tener síndrome de edema proteinemia, que es lo que se llama la desnutrición tipo kwashiorkor, el prolapso rectal por la diarrea crónica, por culpa de la estetorrea. Es muy importante cuando les toque ver diarreas. Yo sé que es medio escatológico, pero pregunten cómo es la popó, ¿sí? No es lo mismo una popó que flota en el agua del baño, que es la esteatorrea, a una popó que tiene un color negro, a una popó que es muy líquida, a una popó que tiene cierto olor específico, o sea, que tenga moco, que tenga sangre. Pregunten cómo es la popó de los niños bueno, y de los adultos también, si es que llegara a ser necesario. Ya en niños más grandes hay síndrome de mala absorción, tos crónica, las infecciones respiratorias recurrentes y otra vez estos pacientes muchas veces se les trata como si tuvieran asma. En cierto modo mejoran porque mejora la obstrucción pulmonar, pero estos pacientes ya pueden tener bronquiectasias, entonces si les piden la placa o si les piden la tomografía ya pueden ver una bronquiectasia. Y en algunos casos pueden tener cultivos positivos para Staph o para Pseudomonas. Que estos son los que así son la mega alerta roja. Hay que platicarlo con el infectólogo y con el neumólogo. Y ya en los adultos son pacientes que tienen sinusitis crónicas, que tienen pólipos nasales. Y aquí es cuando ya ven a los pacientes con infertilidad por una azoospermia obstructiva. La hipoxia crónica también es causa de hipertensión pulmonar, entonces también pueden tener ese tipo de cuadros. Obviamente, mientras más grandes los diagnostiquen, pues más graves van a estar. Bien, ¿cómo saben que un paciente con fibrosis quística tiene exacerbados sus síntomas pulmonares? Porque está produciendo más moco, el moco está más viscoso o el moco se ve de diferente color. Esto es lo mismito que tiene que ver en un paciente con EPOC. Ajá. Incrementan los accesos de tos, se oye diferente el paciente a la auscultación. Cuando tengan a sus pacientes con EPOC en el servicio o en el internado, van a conocer cómo se escuchan normalmente. O sea, muchas veces tienen fenómenos a la auscultación medio inespecíficos, pero o sea, lo van a oír y van a decir, sí, sí se oye como don Juan. Ajá. Pero luego a lo mejor le van a oír una sibilancia o un estertor que don Juan no tenía antes. Entonces ahí les tiene que llamar la atención. Que los vean más polipneicos, que empiecen con hiporexia y pérdida de peso. Esto de la hiporexia es un signo bien importante en pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Sobre todo enfermedades pulmonares. Reitero, esto aplica igualito para EPOC. Un paciente con EPOC que empieza con hiporexia, ese paciente hay que echarle un ojo porque a lo mejor se está exacerbando. Y si les hacen una espirometría, que la verdad no es lo común, y ahorita con el COVID dudo que los laboratorios de función pulmonar estén haciendo espirometrías como tan seguido,
pueden ver que se deteriora la relación F1-FBC. Ese deterioro significa que el paciente se está obstruyendo más. Ok, entonces, eso que acaban de ver, yo sé que estamos hablando de fibrosis quística, pero aplica igual para EPOC. Y es mucho más probable que vean pacientes con EPOC a que vean pacientes con fibrosis quística. Entonces, guárdenlo en su cabecita. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de fibrosis quística? Obviamente porque tengo 2 mutaciones del gen CFTR, entonces ese paciente tiene fibrosis quística, puede que sea grave, puede que no sea tan grave, y ahí es donde entra algo que se llaman los genes modificadores, porque se ha visto que las variantes en ciertos genes que están relacionados con la función del CFTR pueden hacer que el cuadro sea más grave o menos grave. Entonces, pero bueno, eso ya es una cosa más de ciencia ficción. Hay tamizaje neonatal para fibrosis quística, se hace midiendo lo que se llama tripsina inmunorreactiva. Si tiene más de 65 microgramos por litro, se considera una prueba positiva. El tamizaje con tripsina inmunorreactiva solo es válido hasta los 3 meses de edad. Entonces, una persona con niveles de tripsina inmunorreactiva altos al año o a los 2 años, la verdad es que no le está diciendo nada. El test de cloruro en sudor con pilocarpina. La pilocarpina es un estimulante de las glándulas sudoríparas. Lo que se hace es que se obtiene una muestra de sudor. Y ese sudor se le miden los electrolitos. Si tiene más de 60 mil equivalentes de cloruro, es muy sugestivo del diagnóstico. Si aparte de tener este test de cloruro en sudor positivo, el paciente tiene hallazgos sugestivos de una enfermedad pulmonar obstructiva, tiene documentado una insuficiencia pancreática exócrina o tiene historia familiar positiva confirmada de fibrosis quística, entonces ya pueden hacer el diagnóstico. Si no, pueden hacer 2 veces el test de cloruro en sudor. Hay otro test que es muy viejito, que ya nadie lo usa, pero son capaces de preguntárselos en el ENARM, entonces por eso se los digo. Hay una cosa que se llama diferencia de potencial transepitelial nasal, que lo que se hace es que se pone un electrodo adentro de la célula epitelial y otro electrodo afuera en el moco. Y entonces se mide la diferencia eléctrica que generan los electrolitos. Pero la verdad es que es bien complicado, obviamente es súper molesto, entonces no se hace en prácticamente ningún lado. Quizás se hace en el Sick Children de Toronto, no sé, pero honestamente aquí en México jamás he visto que la usen. Lo que sí se usa mucho en México es el tamizaje y el test de cloruro en sudor. ¿Por qué no se hacen las mutaciones? Porque estudiar CFTR no es tan sencillo, es caro. Y hay que hacer los estudios de imagen, más que nada para valorar el daño pulmonar, no es diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a tener a su niño con su tamiz neonatal. Vamos a suponer que sale positivo para la tripsina inmunorreactiva. Todos los estudios de tamiz prenatal se repiten. Entonces vamos a suponer que se repitió y salió positivo otra vez. Y entonces lo que se hace es hacer la prueba de cloruro en sudor. ¿Sale? Los estudios de tamizaje me determinan riesgo. Los estudios de tamizaje no son diagnósticos. No sé si ya se los había dicho, pero si no se los he dicho, también quédense con eso en su cabeza. ¿Ok? Bien. Se hace la prueba de cloruro en sudor. Si la prueba de cloruro en sudor es menos o nos da menos 29 milimoles por litro o equivalentes por litro, es muy poco probable que sea fibrosis quística. Si quieren repetirla, repítanla. Honestamente, es poco probable que vaya a ser FQ. Si sale entre 30 y 59, esto es lo que llamamos el área gris. Y entonces, aquí es donde, diría uno de mis maestros de infecto, la puerca tuerce el rabo. Porque no es normal. O sea, tener un cloruro en sudor arriba de 30, entre 30 y 59, no es normal. No es de fibrosis quística, aparentemente, pero no es normal. Si yo por alguna razón puedo hacer un estudio molecular y solo encuentro una mutación, este paciente lo voy a tener como un posible diagnóstico de fibrosis quística. Ajá. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar un test de DNA, una secuenciación de DNA mucho más completa, que me incluya los intrones, por ejemplo.
Si no tengo datos de DNA, con este cloruro en sudor voy a decir que es una posible fibrosis quística. Si no tengo oportunidad de hacer estudio de DNA, lo que voy a hacer es que voy a repetir el cloruro en sudor. Pero si tengo estos niveles de cloruro en sudor y puedo hacer el estudio genético y tengo las dos mutaciones en CFTR, ya la hice. Este paciente tiene fibrosis quística. Fin. Si tiene el tamiz positivo y tiene el test de cloruro en sudor positivo, yo podría decir que ya tiene fibrosis quística, pero las guías sugieren que se haga una repetición de la muestra. Si la segunda muestra sale igual, arriba de 60 milimoles por litro, este paciente tiene un diagnóstico de fibrosis quística y hay que darle tratamiento y hay que darle asesoramiento genético sobre todo. Y si tiene hermanos más pequeños, hay que valorarlos. Es nada más un video de cómo se hace el test. Luego se los pongo porque ya me estoy comiendo el tiempo. Pero bueno, puede haber errores a la hora de recolectar el sudor. Puede ser porque hay una recolección inadecuada, porque no se limpió bien la piel antes de hacer el estudio, porque el sudor se evapora o se concentra, porque se manipuló de manera inadecuada. La situación aquí es que el sudor se tiene que recolectar en un plazo menor a 30 minutos. La recolección del sudor se ve así, se usa un tinte azul para distinguirlo bien. No se deben de sumar muestras insuficientes, o sea, si en un lado me salió la mitad de la muestra y en el otro brazo me salió la otra mitad, ¿los mezclo? No. Y si la cifra sale arriba de 160 milimoles por litro, perdón, mil equivalentes, eso es un falso positivo. No se puede tener tanto cloruro en el sudor. Ok, entonces, ¿cuál es la lógica de la prueba de cloruro en sudor? Pues lo que sucede es que CFTR en las glándulas sudoríparas hace que el sudor se vuelva isotónico. Sale la secreción isotónica, el CFTR en las células del conducto reabsorbe cloruro de sodio y entonces el sudor normalmente es hipotónico. Aunque a ustedes les sepa como saladito, en realidad no es tan salado como la sangre, por ejemplo. En el caso de los pacientes con fibrosis quística, como no pueden reabsorber el cloruro de sodio, entonces el sudor es hipertónico y entonces por eso se dice que los niños con fibrosis quística tienen un sudor muy salado, porque pues tienen mucho cloruro de sodio. Y eso es lo que se mide con la prueba de cloruro de sudor. Bien. Eso ya lo vamos a decir. ¿Y qué es lo que puede provocar que el cloruro en sudor esté alterado? Una insuficiencia adrenal descompensada, las displasias ectodérmicas. Aparte, los pacientes con displasias ectodérmicas sudan muy poquito. También es muy frecuente que los pacientes con displasia ectodérmica tengan cuadros similares a rinitis, entonces puede confundirse. Sin embargo, las características del pelo, sobre todo, y de las uñas de los pacientes con displasia ectodérmica son las que pues, nos hacen sospechar que no es fibrosis quística realmente. Los síndromes de colestasis familiar, el hipotiroidismo, que también está en el tamiz, las mucopolisacaridosis, que esas no se tamizan, pero tienen ciertos signos clínicos que pueden orientar. Sin embargo, hay unas que pues, no se manifiestan bien hasta que el niño ya está más grande. La diabetes insípida nefrogénica y la desnutrición, entre otras. Por ejemplo, las fucosidosis, que son rarísimas, pueden provocar eso. Bien. Finalmente, ¿qué se hace con estos pacientes? El manejo está orientado a que la función pulmonar se mantenga tanto como sea posible. Hay que controlar las infecciones y mantener la vía aérea libre de secreciones. Entonces, lo que les digo de hacer la terapia pulmonar, la rehabilitación pulmonar. En nutrición y gastro, pues hay que suplementar las enzimas pancreáticas, suplementar vitaminas liposolubles. El objetivo, según algunos autores, es que el crecimiento se mantenga dentro de las percentilas los primeros 4 años, como lo que ellos consideran como lo ideal.
Las exacerbaciones se manejan con antibióticos contra pseudomonas, obviamente tratando de cubrir con un antibiograma. O sea, no le vamos a soltar el meropenem de trancazo, a menos de que el niño esté internado y tenga una neumonía muy grave. Entonces, pues a lo mejor le empezamos un tratamiento de amplio espectro hasta que tengamos la sensibilidad a los antibióticos. Hay que darles broncodilatadores, la alfodornasa, que es un mucolítico, la terapia pulmonar, que es bien importante, su inhaloterapia, y los corticoides para disminuir la inflamación. Existe un medicamento dirigido al defecto molecular de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una de esas enfermedades genéticas que afortunadamente tienen un tratamiento, que es ahorita el más nuevo es que se llama Trikafta, tiene 3 tipos de fármacos, ahorita les explico cómo funciona. Y aquí en México, hasta donde yo sé, no se hace, que es el trasplante pulmonar. Porque, reiteramos, la principal causa de muerte en los pacientes con fibrosis quística es la enfermedad pulmonar. Entonces, ¿qué hace el Trikafta? El Trikafta tiene 2 moléculas que tienen una acción similar, que son el tezacaftor y el elexacaftor, que lo que hacen es que sacan a mi CFTR con la deleción de la fenilalanina 508, digamos que le reponen el pasaporte y entonces ya puede avanzar hacia el Golgi y ya puede llegar a la membrana. Entonces se dice que se hace un tráfico mejorado. El ivacaftor lo que hace es que estabiliza la proteína y favorece la función del canal. Y entonces aquí cubro los 2 tipos de mutaciones que más me dan batalla. El canal que no se abre o que no se mantiene abierto lo suficiente, el de conductancia alterada, y me arreglan el problema del tráfico de la proteína hacia la membrana. Entonces, el Trikafta es una cosa que parece de ciencia ficción, pero no lo es. Entonces, fibrosis quística es una de esas enfermedades que ya tienen un tratamiento muy bien dirigido hacia el verdadero origen de la enfermedad. Y entonces, el Trikafta se autorizó por la FDA, según recuerdo, en 2018, 2017. El New England Journal of Medicine publicó el estudio con el que se aprobó. Entonces, pues, ahorita habrá que ver qué tan bien les va, pero aparentemente es una excelente opción para estos pacientes. Y ahí queda. ¿Dudas o preguntas sobre fibrosis quística? ¿No? ¿Todo claro? Sale, vale.